Hola, soy Amy y tengo 33 años. Recientemente pasé por una de las experiencias más difíciles de mi vida, perdí a mi papá por cáncer. Cuando era pequeña, mi papá fue mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Siempre estuvo ahí para guiarme a través de los desafíos de la vida, y nuestro vínculo era algo increíblemente especial. Cuando él falleció, sentí que una parte de mí se había arrancado. El dolor fue abrumador y fue un momento en que mi esposo, James, no parecía entender la profundidad de mi sufrimiento. James y yo nos conocimos a través de un amigo en común y rápidamente nos llevamos muy bien en una cita a ciegas. Compartíamos el amor por las mismas cosas y un sentido del humor que nos hacía sentir como si nos conociéramos de toda la vida. Después de unos 6 años, decidimos casarnos. Soñábamos con formar una familia, pero queríamos asegurarnos primero de estar estables financieramente. Nuestro primer gran logro como pareja fue comprar nuestra casa, una casa modesta de 3 recámaras, con una sala acogedora, cocina, comedor y 3 baños. Era justo lo que necesitábamos para nosotros y para recibir a algún que otro invitado. Me sentí muy orgullosa de ese logro, ya que lo habíamos logrado por nuestra cuenta. Pero luego, todo cambió. Un día recibí una llamada de mi mamá, alterada y asustada. Mi papá se había desmayado y lo habían llevado de urgencia al hospital. Mi corazón se hundió y, sin pensarlo, corrí al hospital para estar a su lado. Las horas siguientes fueron un torbellino de pruebas y esperas. Fue internado, y sentí como el peso de la situación crecía con cada minuto que pasaba. Después de 5 días, los médicos nos dieron la desgarradora noticia: mi papá tenía cáncer de páncreas agresivo. Sentí como si mi mundo se hubiera roto en un instante. Durante los siguientes 4 meses, mientras mi papá estaba en el hospital, lo visité lo más que pude. Pero James no fue tan comprensivo como esperaba. Se quejaba de que pasaba mucho tiempo fuera, sin entender completamente la gravedad de lo que estaba sucediendo. Cuando traté de explicarle lo importante que era para mí estar con mi papá, James sugirió que tal vez mi presencia no estaba ayudando y que debería darle espacio. Sentía que era un acto de malabares imposible, tratar de cuidar de mi papá mientras lidiaba con la frustración de James y su falta de empatía. Nunca olvidaré una noche cuando James me dijo: "Te extraño. Ya no pasamos tiempo juntos. Quiero que estés más en casa". Tenía razón. Yo también lo extrañaba. Le prometí que, una vez supiera que mi papá estaba estable, haría más tiempo para nuestra relación. Pasó otro mes antes de que finalmente me dieran la noticia de que la condición de mi papá se había estabilizado. No estaba fuera de peligro, pero estaría bien por un tiempo. Comencé a visitarlo cada 2 días, pero James no estaba muy contento con eso. Aún así, necesitaba que él lo entendiera. Un día, mientras estaba en el trabajo, mi mamá me llamó. Sentí que algo andaba mal tan pronto como vi su nombre en la pantalla. «Hola, mamá, ¿todo está bien?», pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila. Su voz tembló al responder: «No, no realmente. Acabo de ver a tu papá y hay malas noticias». Mi estómago dio un vuelco. «Los médicos dicen que le queda aproximadamente un mes», dijo. No podía procesarlo, todo a mi alrededor parecía desdibujarse. Pero agregó: «Él sigue bromeando, sigue sonriendo. Está siendo fuerte, como siempre». Me dijo que mi papá tenía algo especial que quería pedirme. Me urgió a ir al hospital de inmediato. El resto del día en el trabajo fue un borrón. Mi jefe vio lo angustiada que estaba y amablemente me permitió salir temprano. Estaba agradecida, pero todo lo que podía pensar era en llegar al hospital. Mientras conducía hacia allí, las lágrimas nublaban mi visión. Cuando llegué y estacioné, no pude bajar del auto. Sabía que mi papá no querría verme así, pero no podía detener las lágrimas. Era demasiado para soportar. Me tomé un momento para recomponerme, limpiando las lágrimas. Sabía que tenía que ser fuerte, por él, por nosotros. Con una respiración profunda, salí del auto, preparándome para lo que mi papá tenía que decirme. Antes de entrar al hospital, me permití unos momentos para procesarlo todo, para calmar mi corazón. Al caminar por los pasillos familiares hacia la habitación de mi papá, me encontré con mi mamá. Ella me rodeó con un abrazo cálido y reconfortante, y por un momento compartimos un entendimiento silencioso. No hacían falta palabras, las dos sabíamos lo pesado de este momento. Cuando entré a la habitación de mi papá, a pesar de su apariencia débil y el peso que había perdido, su rostro se iluminó con alegría al verme.
El vínculo que compartíamos era inquebrantable, incluso en estas circunstancias. Intercambiamos bromas y él me regañó por no haberlo visitado antes. Ambos reímos, el sonido fue un alivio raro pero preciado en medio de la gravedad de la situación. Pero luego, el ambiente cambió cuando mi papá mencionó su última cita con el doctor. Su voz se suavizó con arrepentimiento al compartir el pronóstico sombrío, lamentando no haber sido él quien me contara sobre su tiempo limitado. Traté de mantenerme serena, de enfocarme en el amor y el humor que siempre habían definido nuestra relación, pero fue difícil. Luego hizo una petición que me conmovió y me conflictuó: quería pasar sus últimos días en nuestra casa, rodeado de la familia. Mi corazón se rompió al pensarlo, pero sabía que tenía que discutirlo con James antes de tomar cualquier decisión. Después de unas horas más de risas, historias y momentos tiernos con mi mamá y mi papá, dejé el hospital con una mezcla de emociones, tristeza, sí, pero también gratitud por el tiempo que aún teníamos. Cuando llegué a casa alrededor de las 8 de la noche, encontré a James dando vueltas por la sala, su preocupación claramente reflejada en su rostro. Su frustración salió a flote rápidamente cuando me vio, y me disculpé de inmediato, explicándole el peso de la noche. Traté de transmitirle la complejidad de lo que acababa de vivir, pero la conversación pronto giró hacia la solicitud de mi papá, y la decisión que tendríamos que tomar juntos. Más tarde, después de recibir otra llamada sobre el empeoramiento de la condición de mi papá, regresé al hospital. Los médicos le habían dado solo un par de meses. Esa noticia me golpeó como un mazazo en el pecho, y cuando llegué a casa, se la compartí a James. Al principio, no entendió por qué había estado tanto tiempo fuera, y su frustración volvió a aumentar. Le expliqué todo, lo grave que era, lo poco que nos quedaba con papá, y su enojo cambió. Su tono se suavizó y se disculpó por su frustración anterior. Fue un alivio aclarar las cosas, pero sabía que aún había más de lo que teníamos que hablar. Saqué el tema de la petición de papá, su deseo de pasar sus últimos días con nosotros. La reacción de James fue algo que no esperaba. Su respuesta fue inesperadamente dura. Se negó rotundamente, citando nuestro espacio limitado y el equipo médico que papá necesitaría. Y pude sentir el resentimiento en sus palabras. Su negativa estaba llena de malentendidos, no solo sobre el espacio que teníamos, sino también sobre las intenciones de mi papá y nuestra forma de vida. Me dolió, y sentí una profunda grieta creciendo entre nosotros mientras trataba de explicarle lo importante que era esto para mí. Me sorprendió la insensibilidad de James. Era como si no pudiera comprender el peso emocional de la situación. Siempre me había enorgullecido de ser independiente, de nunca depender de la riqueza de mi papá, pero esto era algo mucho más profundo: familia, compasión y los momentos fugaces que nos quedaban. Abatida por la frustración y la incredulidad, hice las maletas y me fui a la casa de mis padres. Las palabras de James resonaban en mi mente, exponiendo una parte de él que nunca había visto antes: su incapacidad de empatizar con la condición de mi papá, y su resentimiento hacia la situación financiera de mi familia. Me dolió más de lo que esperaba. Necesitaba espacio, tiempo para pensar y procesar el cambio profundo en mi relación y en mi vida. Cuando llegué a la casa de mis padres, entré con mi llave de repuesto y me desplomé en el sofá. La familiaridad del lugar, el olor de mi casa de la infancia, me ofreció un pequeño consuelo en medio del caos emocional del día. Era el único lugar donde podía respirar y organizar mis pensamientos. El día siguiente fue como un borrón emocional. Después de una noche inquieta, me arrastré a través del día de trabajo, aún con la ropa del día anterior. Me sentía cohibida, sabiendo lo desarreglada que debía verme. Más tarde, en casa de mis padres, notaron de inmediato que algo no estaba bien. Evité entrar en detalles, optando por concentrarme en las últimas actualizaciones sobre la condición de papá. Una vez que cubrimos todas las noticias sobre su salud, mi apariencia se convirtió en el inevitable tema de conversación. Papá, siempre bromista, me hizo un chiste sobre cómo parecía que me había tirado un tornado. Traté de reírme, pero insistieron, especialmente después de que mencionaron que me vieron dormida en el sofá en sus grabaciones de seguridad. Finalmente, cedí y mencioné la discusión con James, omitiendo la mayoría de los detalles. Papá, siempre desinteresado, sugirió que tal vez debería quedarse en su casa para evitar causar más tensión entre James y yo, pero no lo acepté. Si James no podía entender cuán cruciales eran estos últimos momentos con mi papá, eso me hacía cuestionar la misma base de nuestro matrimonio. Tomé la decisión de tener una última conversación con él. Si seguía siendo inflexible, estaba preparada para tomar una decisión que cambiaría mi vida. La gravedad de la situación había dejado claro que un matrimonio que careciera de empatía, especialmente frente a algo tan monumental, no era algo que pudiera seguir. Al salir del hospital, mi determinación era inquebrantable.
La conversación que tendría con James sería decisiva. La agitación con mi papá ya había destrozado mi mundo. Y ahora, las grietas en mi matrimonio eran imposibles de ignorar. Estaba lista para enfrentar todo, sin importar lo difícil que fuera. Cuando regresé a casa, James aún estaba en el trabajo. El silencio me dejó sola con mis pensamientos. Y traté de prepararme para lo que venía. Estaba herida, profundamente, por su silencio. A pesar de su ansiedad anterior por saber dónde estaba, no había intentado comunicarse después de que me fui enojada. Su indiferencia me pesaba mucho, pero aparté esos pensamientos, concentrándome en la conversación que tenía por delante. Estaba preparada para expresar mi dolor, pero una parte de mí ya había aceptado que el divorcio podría ser inevitable. Mi mejor amiga, una abogada de divorcios, se ofreció para ayudarme, pero solo pensarlo sentía como otro golpe emocional. Tratando de tomar el camino más alto, traté de contactar a James. Llamé y le envié mensajes varias veces, pero no hubo respuesta. Justo cuando mi preocupación se transformó en frustración, finalmente entró por la puerta, sin apenas reconocerme mientras se dirigía al baño. Me quedé en la cama, esperando una conversación significativa. Cuando salió, lo detuve antes de que pudiera salir de la habitación. No iba a dejarlo ir. Necesitaba cerrar este capítulo. Respiré hondo y comencé, diciéndole lo hirientes que habían sido sus palabras. El tono defensivo de James no hizo nada para calmar la tensión. Volví a sacar el tema de que mi papá se quedara con nosotros, esperando algún cambio en su perspectiva, pero James siguió firme en su negativa. No cedió. La frustración creció dentro de mí mientras trataba de entender por qué no podía ver lo importante de esta petición. ¿Por qué se oponía tanto? Cuanto más insistía, más claro se volvía. Esta conversación no solo trataba de mi papá, trataba sobre el futuro de nuestro matrimonio, sobre la base sobre la cual se construyó. El peso de la conversación colgaba en el aire, espeso y asfixiante, y sabía que este momento decidiría todo. Estaba profundamente preocupada mientras confrontaba a James sobre su negativa a dejar que mis padres se quedaran con nosotros. Su argumento se centraba en nuestro espacio limitado y sus planes de convertir el cuarto extra en oficina. Traté de razonar con él, señalando que la oficina podría esperar, especialmente dada la gravedad de la situación. Pero la conversación rápidamente escaló a algo mucho más profundo. Resultó que James albergaba resentimiento hacia mi papá por no haber ofrecido ayuda financiera. Le recordé que había sido mi decisión no aceptar dinero de mi papá, una decisión que tomé por mi cuenta. Siempre había sido ferozmente independiente, y esta era mi forma de mantener esa autonomía, pero James no lo veía de esa manera. Expresó su frustración por la carga financiera que estábamos soportando, sugiriendo que la ayuda de mi papá podría haber aliviado nuestras cargas. Estaba sorprendida por su falta de comprensión y trabajo en equipo. Sentí que no reconocía mi contribución equitativa a nuestra casa, y su resentimiento hacia mi familia me dolió profundamente. La conversación llegó a un punto muerto. James seguía firme, negándose a dejar que mis padres se quedaran. Su incapacidad de empatizar con la importancia de este momento, y su actitud despectiva hacia mi papá, dejó claro que no era la persona con la que me casé. Sabía lo que tenía que hacer. Me quedaría con mi familia durante los últimos meses de mi papá, incluso si James permanecía indiferente a la decisión. Esa noche, me acosté sola en nuestro dormitorio, abrumada por la dolorosa realización de que el hombre a mi lado ya no era el hombre que amaba. Sus palabras y acciones me habían empujado al límite. Las lágrimas empaparon mi almohada mientras lamentaba no solo la enfermedad de mi papá, sino el estado en ruinas de mi matrimonio. A la mañana siguiente, después de una noche inquieta, tomé el día libre del trabajo. Sabía que no podía quedarme más en esa casa. Hice mis maletas y me dirigí al hospital, con el corazón pesado por el peso de la decisión que había tomado. Le expliqué todo a mis padres, y aunque estaban molestos con James, apoyaron firmemente mi decisión. Rápidamente hicimos los arreglos para traer a papá a casa, organizando su transporte de manera segura y con mucho cuidado. Papá, siempre desinteresado, expresó su arrepentimiento por la ruptura en mi matrimonio, disculpándose como si fuera su culpa. Le aseguré suavemente que la culpa era de James, no de él. Mientras cuidaba a papá, me puse en contacto con mi mejor amiga, una abogada, para comenzar el proceso de divorcio. La completa falta de esfuerzo de James por entender o acercarse solo reforzó mi determinación. Este capítulo tan difícil se estaba cerrando, y con ello llegaba el incierto comienzo de uno nuevo. Los pocos intentos de James por comunicarse fueron breves, intercambios superficiales que solo profundizaban la distancia emocional entre nosotros. Preguntaba por mi papá y por mí, pero su desinterés era dolorosamente claro cada vez que mencionaba que papá estaba bien.
Los siguientes meses se convirtieron en un tiempo sagrado, dedicado a estar con mi padre. Tuve la suerte de que mi jefe me permitiera trabajar medio tiempo, lo que me daba más tiempo precioso con mi familia. Esos días estuvieron llenos de risas, historias, juegos de mesa y programas de televisión compartidos. A pesar del dolor creciente, ver sonreír a papá cada día era un pequeño bálsamo para la pesadez en mi corazón. Su bienestar se convirtió en mi único enfoque, eclipsando todo lo demás. A medida que las últimas semanas de papá se acercaban, su salud empeoró rápidamente. Ver cómo su vitalidad se desvanecía era desgarrador. Mamá y yo pasamos incontables noches abrazándonos, llorando por la pérdida inevitable que se cernía sobre nosotras. Entonces, una noche tranquila, papá falleció pacíficamente mientras dormía. El dolor fue abrumador, especialmente para mamá. Asumí la responsabilidad de planear el funeral y de notificar a los amigos y colegas de papá, pero también sabía que había una última tarea difícil: tenía que contarle a James. Cuando mi tía llegó para apoyar a mamá, decidí que era hora de visitar nuestra casa para hablar con James. Antes de salir, tomé los papeles del divorcio, con la intención de abordar tanto el fallecimiento de mi padre como el fin de mi matrimonio al mismo tiempo. Después del funeral de papá, encontré a James en casa, distraído por la televisión. Su sorpresa al verme fue inmediata, pero no perdí tiempo con formalidades. Le informé sobre la muerte de papá, y su respuesta, una disculpa tibia, me atravesó. Su falta de emoción confirmó la desconexión emocional entre nosotros, pero lo que vino después me sorprendió aún más. Descartó mis sentimientos sobre el último deseo de mi papá con tal insensibilidad, que terminó de consolidar mi decisión de poner fin a nuestro matrimonio. Ese momento, cargado con el dolor de perder a mi papá, fue un recordatorio contundente de la distancia irreparable entre James y yo. Su reacción ante mi pérdida fue espantosa. En lugar de ofrecer apoyo, su atención se centró de inmediato en la herencia que papá me había dejado, que se rumoreaba rondaba los $8 millones. El enfoque descarado de James en el dinero, en lugar de mostrar siquiera la más mínima empatía por mi dolor, fue la última gota. Le dije, sin vacilar, que iba a solicitar el divorcio. Sus protestas se basaban en su miedo a perder la vida cómoda que había imaginado, pero no me dejé influir por sus súplicas. Dejándole los papeles del divorcio, di media vuelta y regresé a la casa de mi madre, sintiendo una mezcla de ira, tristeza y alivio. Mamá, al percibir mi angustia, me ofreció consuelo, pero decidí reservar los detalles para después del funeral. El propio funeral fue una ocasión emocional, llena de un profundo sentido de amor y respeto por mi papá. Fue conmovedor ver a tantas personas cuyas vidas había tocado. Aunque el dolor pesaba sobre todos nosotros, fue reconfortante reconectar con familia y amigos. Su apoyo, aunque agridulce, fue una pequeña fuente de consuelo durante un momento tan doloroso. En los 2 meses siguientes a la muerte de papá, mientras navegaba por la pesada carga del dolor, me encontré atrapada en una batalla legal. James, impulsado por la codicia y el deseo de reclamar una parte de mi herencia, impugnó el divorcio, pero el testamento de papá era claro como el cristal, legalmente sólido, y me dejaba todo a mí. Los esfuerzos de James fueron inútiles, y finalmente se vio obligado a vender su parte de nuestra casa a mí. Incapaz de manejar la hipoteca por su cuenta, tomé plena posesión de la casa, con planes de renovarla y alquilarla, marcando un nuevo capítulo en mi vida. Mientras tanto, mamá y yo encontramos consuelo en la compañía mutua, viviendo juntas. Nos apoyamos en nuestra fuerza compartida y en los recuerdos de papá, comenzando lentamente a sanar. La tristeza, aunque todavía presente, ya no nos consumía, y comenzamos a redescubrir la alegría en las pequeñas cosas. Ahora, han pasado 5 meses desde la tormenta. La vida gradualmente se está volviendo más brillante. La herencia, aunque útil, no me ha definido. Sigo determinada a forjar mi propio camino. Siempre he creído en el valor del trabajo duro, y sigo manteniendo ese principio cerca. Este año ha sido de un cambio inmenso y de una conmoción emocional, pero al mirar hacia el futuro, me siento llena de curiosidad y esperanza.